Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles en este Jueves Santo. Gracias por su compañía y como lo prometido es deuda, aquí estoy con una aportación, con un análisis. ¿Se han puesto a pensar que la pandemia y la vacunación exhiben claramente lo chafa que es el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo malo que ha sido como gobierno, lo pésimo que es para la administración de los recursos públicos? ¿Se han puesto a pensar que es el reflejo claro, evidente, de que al presidente de la República lo que le interesa es únicamente conseguir cachar votos, pero no le interesa la vida de los ciudadanos? Hoy, con más de un año de lucha contra el COVID-19, el presidente de la República no se ha parado en una clínica, en una clínica donde se atienda a enfermos de COVID. Tuvieron que armarle toda una faramalla en Morelos, los militares, para variar, le armaron un hospital de opereta para que viera cómo se atendía a los enfermos de COVID. Porque ha sido incapaz de tener la empatía de ir a verlos. No tiene que abrazarlos, no tiene que besarlos como besa a los chiquitos, a los niños que los muerde. No. Verlos, nada más verlos, que un médico especialista le explique: mire señor, aquí tiene un enfermo que acaba de ingresar, el triaje así se da, el triaje es el proceso de ingreso a los hospitales, aquí tiene usted lamentablemente una persona intubada, todo el procedimiento que se sigue en los hospitales. Pero si nos dicen que hay camas suficientes, que nadie ha muerto, eso dice Zoé Robledo, el inefable, el fatal director del Seguro Social, que está incluido en la lista de corruptos de este gobierno, nos sale con la peregrina explicación de que nadie se ha muerto por falta de atención médica. Mentira, son una bola de mentirosos asquerosos, porque la vida de los ciudadanos va de por medio. Y es un reflejo tan claro de este gobierno que no pierdan de vista a Hugo López-Gatell, que es fatal. Es el doctor Muerte. Ustedes lo bautizaron, los ciudadanos le colgaron el apodo de doctor Muerte, pero es el reflejo, aquel que López Obrador puede utilizar, puede manipular, lo mantiene en el cargo. Es incapaz de darse cuenta del daño que causan estos personajes, los Zoé Robledo, los López-Gatell, inclusive el secretario, que es una nulidad, Jorge Alcocer, también. Pero ese es el reflejo, es el reflejo. Y miren, quiero ir a cosas bien concretas, porque es el reflejo de una pésima administración. Primero, la pandemia nos ha exhibido como el peor país en el manejo de diferentes esferas. Somos el país con el más alto índice de letalidad, que surge entre el número de personas contagiadas y las que se mueren. Primer lugar en el mundo. Somos el primer lugar en el mundo de personal de atención médica que ha muerto a causa del COVID. Primer lugar en el mundo. Somos el segundo lugar en número de muertos a causa del COVID. Segundo lugar en el mundo, sin que seamos uno de los países con mayor población, con mayor densidad poblacional. Por encima de China, por encima de India, por encima de países que tienen más población. Ya hasta superamos a Brasil. Ya está por encima de Brasil. Esto nos evidencia que la pandemia se ha manejado con las patas, ¿sí? Con las talegas se ha manejado. Y esto lo seguimos viendo por la forma en que se ha manejado. Un presidente irresponsable que no da el ejemplo, un presidente que desdeña a la ciencia, que insulta a los científicos, que ofende a los que tienen experiencia en la materia, que desatiende completamente a los servicios médicos de diferentes esferas. Eso es lo que hace el presidente, y obviamente detrás de él López-Gatell, quien igual ha ofendido a propios y extraños. Ya no les digo las ofensas a los periodistas, porque a nosotros se nos resbalan. Lo que nosotros hacemos finalmente no cuesta vidas, cuesta vida la irresponsabilidad de este par de sujetos que se han encargado de poner a México en las peores condiciones de la pandemia. Pero me llevo la sorpresa con la vacunación de cómo salen como transformados muchos, inclusive personajes que me sorprende de la forma en que salen agradecidos porque fueron vacunados.
salen transformados, salen diciendo qué maravilla de organización, sobre todo en Ciudad de México, pero también lo he escuchado de otras latitudes, de otras localidades, cosa que me parece correcto, cosa que me parece correcta, que me parece perfecta. Qué bueno que haya una buena atención a las personas que van a vacunarse, pero hay un pero. Quiero primero exponerles mi experiencia. Mi experiencia es diferente porque yo fui vacunado ya con las dos tomas en los Estados Unidos. Yo tengo la doble ciudadanía. Por cuestiones preexistentes me vacunaron con la vacuna de la Moderna. Entonces no voy a decirles que no les voy a poner ejemplo a Estados Unidos ni nada. Y tampoco salí agradecido de nada. Porque las vacunas finalmente se compran con mis impuestos que pago allá y en México. ¿Sí? Se pagan con mis impuestos y es parte de la responsabilidad de los gobiernos darle atención de la salud al ciudadano. Pero vamos a México. Vamos a México con el tema de la vacunación. Nuestro país, hasta antes de López Obrador, hasta antes de este gobierno de mierda, perdón que lo diga así, pero hasta antes de este gobierno de mierda, era una potencia en materia de vacunación. Y perdonen que use esos términos, pero se los merecen. Antes de López Obrador, éramos un país que sabía vacunar. Llegamos mucha gente. Los servicios médicos nacionales llegaron a vacunar 30 millones de personas por mes. 30 millones de personas por mes. Quiere decir que si se dispusiese de las vacunas y de todo el aparato que antes de López Obrador operaba en el país, incluido Peña Nieto, incluido Calderón, incluido Fox, incluido Cedillo, todos estos gobiernos que todos los días ofende e insulta a López Obrador, ¿qué diera por tener algo, poquito de Cedillo, de Calderón y hasta de Peña Nieto? Pero no tiene ni eso. Bueno, pero no es el tema. Sí, llegamos a vacunar 30 millones al mes. Si somos 126 millones y de esos 126 millones el 70% es la cifra para poder alcanzar la inmunización de grupo, la inmunización de rebaño, quiere decir que con 80 o 90 millones de mexicanos podríamos, vamos a poner 90 millones. ¿Saben en cuánto tiempo? En otras épocas hubiéramos terminado en 3 meses. 3 meses. Bueno, la vacunación comenzó en diciembre. Ya pasó unos días de diciembre, todo enero, todo febrero, todo marzo. 3 meses. Y en esos 3 meses y cachito se han vacunado ni siquiera 8 millones de mexicanos. Ni siquiera 8 millones de mexicanos se han vacunado en más de 3 meses. ¿Saben por qué? Porque López Obrador ha hecho la vacunación una campaña política. Una campaña política cara. Estaba fijándome yo hoy. Pónganse ustedes a pensar cuando lleguen a los puestos de vacunación cuánto cuestan los dichosos servidores de la nación, lo que se les paga, lo que se gasta en utensilios, porque les ponen chalecos y les ponen uniformes, les dan identificadores, todo eso que se podía canalizar a enfermeras, a camilleros, a gente que podría vacunar. Y todas estas personas, todos esos, los servidores de la nación, inclusive los militares, les acabo de poner el ejemplo de Estados Unidos y les dije que no me iba a referir a él. No, sí me voy a referir diciéndoles, todo este personal se hace en los Estados Unidos con voluntarios, que en las condiciones en que tiene México seguramente habría voluntarios. Pero quieren ver el desprecio que hay de López Obrador y su gente por la gente que se ha jugado la vida por la lucha de la defensa de la vida de los mexicanos. Quieren ver a qué grado llegan las circunstancias. Quiero que vean estas imágenes de médicos particulares y cómo los atienden. Esto lo tomo del tuit de Luis Pasos y que quiero que vean cómo los tratan a estos médicos, lamentablemente, en este gobierno.
Este gobierno se ha negado, porque así es, a darles lugar a los médicos particulares. Y les voy a poner un ejemplo muy simple. La vacuna de la influenza, que en otros tiempos nos podían suministrar médicos particulares, porque les dio la gana a López-Gatell y a López Obrador en la pasada temporada de fríos, cuando se registra problemas propios de enfermedades respiratorias, no hubo vacunas suficientes. No se adquirieron vacunas y no dejaron que los particulares compraran la vacuna contra la influenza. Ahora, pónganse ustedes a pensar lo que significaría que usando los recursos que siempre se usaron, con todo el personal médico, asistencial, federal, estatal, municipal, que se agregara a las universidades y sus áreas de enfermería, de medicina, de diferentes aspectos que podrían apoyar en la vacunación, en farmacias, en negocios, en fin, que se hiciera toda una cruzada maravillosa en la cual los mexicanos pudiéramos vacunarnos rápidamente. Pero ¿saben cuál fue el primer problema? El primer problema fue que no se destinó el dinero para comprar vacunas. En la Cámara de Diputados, por eso estamos insistiendo tanto en no votar por Morena el 6 de junio. Por eso lo estamos insistiendo. La oposición insistió en que se etiquetara, en que se presupuestara la compra de las vacunas. Hemos tenido que mendigar hasta a Joe Biden, a quien tanto ofendió López Obrador, para que tengamos vacunas. ¿Por qué? Porque no se hizo la compra adecuada, porque nos mintieron, porque el canciller Marcelo Ebrard mintió cuando dijo misión cumplida. Y eso desde octubre. Si se hubieran ido adquiriendo las vacunas indispensables, hoy, ¿saben cuántas vacunas han llegado a México? 13 millones. 13 millones 400 mil. Es lo que ha llegado. Eso es lo que ha llegado y esas no alcanzan ni siquiera para cubrir el espectro de las personas mayores de 60 años, que somos 15 millones de personas. Multiplíquenlas ustedes para los casos en que sea vacuna de dos tomas. Esa es la realidad. Eso es la realidad porque están haciendo las cosas con las patas. Lo están haciendo pensando en que tú termines creyendo que le debes a López Obrador y a su partido Morena la vacuna. No, le debes la consecuencia de 500,000 de mexicanos que han muerto. Eso es lo que le debes, que el país esté convertido en un cementerio. Miren, el ingeniero Alejandro Cano nos publica que hasta el martes 30, Chile vacunó a 277,000 personas, o sea, al 1.44% de su población. Brasil al 0.37%, Argentina al 0.32% y México se vacunaron ese día 352,000 personas, o sea, el 0.27%, a pesar de iniciar el día con más de 5 millones. Se disponía de 5 millones de dosis. 5 millones de dosis. Les muestro aquí la gráfica que el ingeniero Alejandro Cano nos hace llegar. Aquí está, miren, dónde está Chile, Brasil, Argentina y dónde está México. Se disponía de 5 millones. Imposible que se pudiera vacunar los 5 millones. Estados Unidos está vacunando cerca de 3 millones diarios. Nosotros no llegamos ni a 300,000 en promedio. Estas son informaciones que además dice el ingeniero Alejandro Cano, como les estoy mostrando. Nos dicen que hoy aplicaron al menos 349,258 contra COVID. Ayer 351,704. O sea, 745,000 personas no han recibido todavía la segunda dosis, aunque ya están en tiempo de recibirla. Hay más de 5.5 millones de vacunas disponibles de distintos tipos aún sin aplicar. ¿Y saben por qué no se aplican? Pues porque estos escuadrones, estas cuadrillas que creó, que se sacó de la manga López Obrador con los inútiles servidores de la nación, con los militares, pues no son suficientes para poder vacunar. Es gente que se dedica, algunos tratan bien y hasta les ponen ahí show y los ponen a bailar y lo que sea. La gente lo que quiere es vivir.
lo que quiere es vacunarse para evitar contagiarse, esa es la realidad. Entonces, por esa razón, las vacunas disponibles no van aplicándose al mismo ritmo que van llegando al país. Yo les pregunto, ¿qué le debes a este gobierno? ¿Qué ha hecho este gobierno? Este gobierno lo único que ha hecho es un desastre, es ocasionar la vida, es quitarle la vida a más de 500,000 de mexicanos que han muerto, principalmente por COVID, pero por otras enfermedades que se complicaron en el momento en que se contagiaron de COVID. Hay quienes hablan de más de 30 millones de personas que se han contagiado. Esa es la realidad. ¿Quieres darles las gracias? Qué bueno, apláudeles. Sí, apláudeles, darles las gracias. Públicalo en redes sociales. Pero no se te olvide que este gobierno ha sido un asesino, ha sido un criminal en el manejo de la pandemia y un ineficiente absoluto en la vacunación. Esa es la realidad. Ese es el hecho que estamos viviendo. Te recuerdo que tenemos una cita de lunes a viernes, 8:30 de la noche, tiempo del centro de México, aquí en Juan María Naveja Comunicación, a través de Facebook. Por estos días de Semana Mayor, jueves y viernes no lo tendremos, pero como hoy les estaré haciendo algunas aportaciones que ya tengo por allí preparadas para seguir hablando de lo que a ti y a mí nos interesa. Si nos insultan y nos ofenden, da lo mismo. Lo que nos importa a nosotros es nuestra familia, es nuestra gente, es nuestro país. A nosotros sí nos interesa. Si hay quien no sabe qué hacer con la responsabilidad que le dieron 30 millones de mexicanos, ni hablar, mala tarde, dirían los matadores. Por ahora, que tengan, si ustedes están descansando, descansen. No tengan cargos de conciencia, solo cuídense. Ya saben las medidas sanitarias, las medidas de control y tienen muy merecido el tener un receso, el tener un descanso. No hay cargos de conciencia en todo esto. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.